Sentimos que estamos perdiendo, pero te quiero decir una frase que es lo central de la palabra de hoy. No perdiste nada si en el proceso el cual estás viviendo o el cual has vivido ganaste a Cristo. Vuelvo a decírtelo, no perdiste nada si en el proceso has ganado a Cristo. Porque hay pérdidas que parecen el final, ¿no? Hasta que descubres lo que encontraste en medio de esas pérdidas. Hay un texto en Filipenses 3, 7, 8 que dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por el amor que tengo por Dios. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces quiero comenzar con una pregunta que tal vez va a resultar incómoda para ti, pero quiero que me la contestes con todo tu corazón, Kenia, Vivi, Lore. ¿Y si aquello que tú llamas el peor año de tu vida fue el año en el que finalmente encontraste lo más importante de tu vida? Porque muchos de nosotros llevamos una contabilidad diferente a la contabilidad que lleva Dios. Nosotros contamos lo que se fue, lo que perdimos, lo que nos quitaron, quién nos abandonó, cuánto dinero desapareció, qué puertas se han cerrado, qué relación terminó, qué proyecto fracasó. Y hacemos las cuentas, ¿no? Perdí demasiado. Pero quizás Dios está mirando otra columna, porque tal vez perdiste dinero, pero encontraste una dependencia. Elizabeth Egli, encontraste una dependencia de Dios. Tal vez pudiste perder una relación, como a veces duele perder una relación. Y más cuando tú has basado toda tu confianza en esa relación, porque muchos de nosotros, y yo he visto procesos como este, en los cuales llevamos tiempo solos y no abrimos nuestro corazón tan fácil, pero llega una persona que nos da una confianza y que abrimos de una u otra manera nuestro corazón y, y terminamos siendo defraudados con ilusiones, con anhelos que teníamos. Entonces perdimos una relación, pero tal vez perder esa relación nos ayuda a recuperar nuestra identidad, a recuperar nuestro enfoque. Perdimos una oportunidad, pero recuperamos a nuestra familia. Perdimos personas, pero descubrimos quién realmente estaba con nosotros y quién realmente eran nuestros amigos. Tal vez perdiste comodidad, porque muchos, a través de las circunstancias que pasamos, nos sentimos que todo está muy cómodo, que todo va muy bien. Entonces perdimos comodidad de alguna manera, pero encontramos un propósito dentro de perder la comodidad. Mili, Lao, Lady. Yo de verdad, yo estoy convencido de que a veces las pérdidas que tenemos en la vida terminan siendo ganancias si nos damos un tiempo para mirarlas desde un punto de vista más amplio. Antes que nada, yo le quiero dar gracias a todos los que van llegando y les pido el favor que si usted tiene una, dos o tres personitas que quiera compartir este like, hágalo, que siempre eso nos va a ayudar a poder llegar a más personitas. Y de verdad, gracias por disponer su corazón, Gilbert, Luciana, Mili, Dayan, todos los que acá están compartiendo con nosotros. Entonces, muchas veces perdimos aquello que pensábamos que era, o que era nuestra asignación, nuestro propósito, nuestro llamado, pero encontramos a Cristo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a todos los que hoy me están escuchando. Muchos de los que están acá han visto al final que han perdido muchas cosas para encontrar a Cristo, porque a muchos de nosotros nos ha tocado perder para ganar. Sí, hay una frase de un técnico colombiano que se hizo muy famosa, dice: perder es ganar un poco. Yo cuando era pequeño escuchaba esta frase y yo decía, pero ¿qué hay de ganancia en perder? Yo nunca he visto ninguna ganancia en poder perder, porque a mí siempre me gustaba ganar. A mí me decían en donde yo soy, en La Guajira, me decían Coldeporte. ¿Saben por qué me decían Coldeporte? Porque yo jugaba todos los deportes. Jugaba fútbol, patinaje, estaba en todas las ligas y estaba en casi todos los eventos de mi colegio. Y por eso me llamaban Coldeporte. Y a mí nunca me gustó perder.
Entonces cuando yo escuché esta frase, yo dije, mira, y que perder es ganar un poco, perder es perder. Y si yo pierdo, ¿qué voy a ganar? Entonces siempre fui muy competitivo hasta que conocí a Dios y cambió mi visión sobre el perder, ¿no? Cambió mi visión en entender que la vida no funciona siempre el ganar. Muchas veces tenemos que perder para encontrar el propósito, encontrar una nueva dirección. A veces tenemos que llegar a quebrantamientos o a procesos en la vida para entender que tenemos que dejar el ego, la soberbia. Por eso fue que mucho más adelante aprendí a perder. Aprendí que perder no siempre es malo. Y mientras estaba preparando esta palabra me acordaba de eso, que ahorita a veces ya no me cuesta tanto perder. Eh, mi esposa está pasando en esto desde ayer con un proceso de pérdidas pequeñas. Pérdidas que ella ha tenido, perdió un dinero, fue a sacar dinero en el cajero no le dio el dinero, se le perdió una tarjeta muy importante, entonces está pidiendo cosas. Entonces yo le dije, bueno amor, y está muy estresada, está muy preocupada. Y yo le digo, amor, mira, no puedes hacer nada para cambiar el pasado. En muchos de nosotros, tal vez esta palabra es para muchos de los que estamos acá. Por más que yo intente, yo no puedo cambiar el pasado. Sí, no hay manera. No hay manera de agregar un segundo para cambiar las circunstancias. Por más que yo ore, por más que yo me estrese, por más que yo patalee, por más... Yo le dije, amor, tras que ya te hicieron mal, aquellas personas que te han robado el dinero, que el banco que no le contesta, lo que perdiste, o sea, sigues llorando por eso, sigues dejándote afectar por eso. Te hago una pregunta y lamento decírtelo de esta manera. ¿Estás ganando algo con eso? ¿Estás ganando algo con eso? Con estresarte, con intentar ponerte mal, se te bajan las defensas, salió en la mañana, se te daña el día. Y cuando uno se levanta con el pie izquierdo, si no pone el derecho, porque yo siempre digo, si te levantas con el pie izquierdo, pon el derecho. ¿Y cómo pones el derecho? Orando, entregándoselo a Dios. Esa es la mejor manera de poner el pie derecho, cuando te levantas con el izquierdo. Porque hay días donde uno se levanta con el pie izquierdo. Y así estaba mi esposa. Entonces estábamos hablando desde ayer y hasta hoy en la mañana, que pude orar por ella antes de empezar el live, que hablé con ella, pues pudo descansar en Dios. Pudo descansar en Dios. Entonces se desahogó, y está muy bien que las personas se desahoguen. Yo digo, eso no está mal que se desahoguen. Yo le di un abrazo, le dije, amor, todo está bien, acuéstate, duerme. Uno se puede desahogar, pero el problema es que cuando uno aún se desahogue y siga pensando que todo va mal, todo va a ir mal. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aprender a encontrar a Dios, quien nos va a sostener aún en medio de esas batallas que a veces parece imposible, que parecen que nunca va a haber una solución. Ahora, los que viven acá en Colombia, en países latinos, saben que hay mucha burocracia en cuanto a esto, ¿no? Y que muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos, o la solución no es instantánea o rápido como a muchos de nosotros nos gusta, y que las soluciones a veces se demoran más de lo pensado. Y también esto es otra de las cosas que vienen a través de poner el pie derecho, a través de orar. Entender que los tiempos de Dios son diferentes a nosotros, así como los tiempos que este mundo maneja, y que yo a veces, por más que me estrese, y por más que yo quiera hacer las cosas a mi manera, pues no voy a poder acelerar algunos procesos. Ahora, Pablo llega a una conclusión que parece una locura, y es aquí donde quiero que me prestes la mayor atención posible. Él dice, lo que antes yo llamaba ganancia, ahora lo llamo pérdida. ¿Por qué? Porque encontré algo mucho más grande. Vuelvo a decírtelo porque esto es ilógico a veces. Lo que antes llamaba ganancia, ahora lo llamo como pérdida. ¿Qué era ganancia? Pablo estaba en el Sanedrín. Pablo era uno de los hombres más respetados del Sanedrín. Pablo tenía mucho dinero. Pablo tenía influencia en su tiempo. Pablo llegó a destruir a muchos cristianos por defender la religión.
Entonces él dijo, lo que antes yo llamaba como ganancia, lo que para mí era ganancia, lo que para mí era poder, lo que para mí era un privilegio, lo que para mí era influencia, lo que para mí era reconocimiento, fama, ahora lo miro como pérdida. ¿Por qué? Porque encontré algo mucho más grande. Encontré una verdad que me hizo ver las cosas de otro punto de vista, que me hizo libre. Encontré una verdad que me transformó y que me edificó. Una verdad que ya no me hace todo el tiempo estar queriendo competir, todo el tiempo querer estar consiguiendo todo lo que los demás consiguen para sentirme pleno, para sentirme feliz, para sentirme realizado. Entonces, aquí es donde llega el primer punto que te quiero regalar. Para entender si perdiste, primero tienes que saber qué realmente ganar. ¿Qué quiere decir? Pablo no era un hombre que no tuviera nada. Y vuelvo otra vez a la historia de Pablo. Pablo en 3 muestra su currículum. Hebreo de hebreos, fariseo, preparado, respetado, celoso de su religión, tenía identidad, tenía posición, tenía prestigio, tenía reputación, y después conoce a Jesús. Entonces dice, lo que te acabo de decir, Pablo cambió la manera de llevar las cuentas. Antes era estatus, ganancia. Ahora es Cristo, ganancia. Antes era reconocimiento, ganancia. Ahora era conocer a Cristo, ganancia. Antes era tener más, ganancia. Ahora era permanecer más en Jesús, ganar. Entonces el problema muchas veces de esta generación es que estamos midiendo la victoria con una calculadora que el cielo no utiliza. Este mundo mide la victoria conforme a lo que puedes tener. Si tengo más dinero, Dios me bendijo. Si tengo menos, estoy perdiendo. Si creció mi negocio, estoy ganando. Si cerró, perdí. Si todos me quieren, estoy bien. Si algunos se fueron, estoy mal. Pero Jesús preguntó, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Ahora, puedes ganar según Instagram, ¿no? Muchos seguidores o mucha influencia y estar perdiendo según el cielo. Puedes estar llorando una pérdida mientras Dios está salvándote de aquello que realmente te debería importar. Por eso tengo una historia del hombre que perdió el barco. Familia, se cuenta la historia de un hombre que necesitaba viajar urgentemente a otro país. Este hombre había vendido algunas de sus cosas. Había organizado su vida. Tenía una oportunidad extraordinaria esperándolo. Compró su boleto, preparó sus maletas, pero el día del viaje ocurrió una serie de inconvenientes. Vino un retraso, después otro. Cuando finalmente pudo llegar a aquel puerto, el barco ya había partido. El hombre estaba muy furioso. Había perdido dinero, había perdido la oportunidad de su vida y comenzó a reclamar: todo me sale mal. Dios, yo te pedí que me ayudaras. ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué permitiste que yo perdiera la oportunidad que tanto había luchado? Horas después llegó la noticia que el barco que había sufrido o había partido había sufrido una tragedia en alta mar. Aquello que por la mañana había llamado mi desgracia, por la tarde tenía otro nombre: misericordia. Familia, ahora quiero que me escuches con mucha atención y tengas mucho cuidado con esto que te voy a decir. No toda puerta que se nos cierra en la cara significa que Dios está evitando una tragedia. Una tragedia específica no quiere decir eso. No podemos inventar especificaciones para cada pérdida que tengamos. A eso no quiero llegar. Pero lo que sí quiero llegar es que esta historia, familia, nos recuerda algo muy importante. Porque de estas historias hemos visto muchas en un avión, hemos visto muchas en accidentes, hemos visto muchas personas que se han salvado por hacerle caso a Dios o por simplemente perder algo que después lo vieron como una ganancia.
No siempre tienes toda la información para decidir si algo fue ganancia o pérdida. No siempre. Tú solamente ves el puerto, pero Dios ve todo el océano. Por eso es que ahora no podemos decir, ay, que me pasó esto por... No. Al final de cuentas, tenemos que tener la capacidad para aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre conoce el futuro. Dios siempre lo conoce. Dios siempre conoce cada necesidad. Dios siempre conoce cada aflicción, cada proceso, cada circunstancia. Mira, José perdió casi todo. Pero ¿sabes qué no perdió José en medio de todo su proceso de más de 10 años? José no perdió a Jesús. No perdió a Dios. En Génesis 37, José pierde su casa. Pierde la cercanía que tenía con su padre amado. Pierde su túnica, que era la más bonita que había en su casa. Tal vez para ti es una bobada, pero para él era algo importante. Pierde su libertad. Fue vendido por sus hermanos. Pierde su reputación cuando la esposa de Potifar lo acusa falsamente. Pierde años en una cárcel, aun cuando no se lo merecía. Y cuando parecía que finalmente alguien le ayudaría, el copero se olvidó de él. Si tú no te sabes bien la historia nos cuenta que el copero se olvidó de José. Aquel que iba a ser salvado, aquel que iba a ser promovido, se olvidó de él. Si hubiéramos encontrado a José en aquella cárcel y le hubiéramos preguntado, José, ¿cómo te ha ido? Humildemente él nos hubiese dicho, terrible, Jesús. Terrible, como muchos de nosotros tal vez hoy hemos visto como pérdida muchas cosas. Yo les he contado como una vez o dos veces, yo les he contado algo. Les había contado que yo tuve un mes muy complicado. Se los voy a contar otra vez porque va acomodado con la historia. Este era una vez que mi persona estaba muy feliz trabajando. Porque me iba de vacaciones al otro día. Me iba a visitar a mi mamá y ya todo lo había dejado bien. Había sido un buen año para mí. Y mientras yo voy haciendo mis últimas entregas, porque yo trabajaba con mi moto entregando premios a las gasolineras. Y ese trabajo me encantaba porque me gustaba entregar premios. Entonces iba, les hacía una pregunta y si me la respondían les entregaba premios. Y yo estaba haciendo mis últimos pedidos. Y mientras voy haciendo los pedidos hay una gasolinera que tenía que llevar la moto en la mano. Y un policía me paró. Yo digo, hola, ¿cómo estás? Y el policía me pidió los papeles y vio mucho dinero que era el que tenía que entregar a las personitas que yo les hacía el servicio. Y el policía se le dio por decir, señor, bueno, ¿cómo vamos a arreglar? Y yo, ¿cómo vamos a arreglar qué cosa? No, pues que vas en contravía. No, pero yo llevo la moto en la mano. No voy en la calle, voy en el andén. Pero eso no está bien. Yo le digo, no, dígame la ley en donde no está bien. No, ¿cómo vamos a arreglar? Yo digo, no, o sea, no le voy a dar dinero, le dije yo. Porque no estoy cometiendo ninguna infracción. Al finalizar, él llamó a la grúa. Me hicieron un comparendo. Yo no lo pude reclamar porque no grabé el procedimiento, no grabé nada, solamente estaba estresado y no podía creer que él me iba a hacer eso, no podía creerlo, o sea, eso me ocasionaba como, o sea, yo estaba diciendo en mi mente, ¿es en serio que esta persona me va a hacer esto porque no le quise dar dinero? Entonces, al final se llevaron la moto y yo no pude terminar mi trabajo. Y ese comparendo que me lo hicieron fuera de la ciudad, porque era fuera de la ciudad. Y para yo poder ir a pagarlo y que me dieran cualquier cosa, tenía que ser fuera de la ciudad. Y yo viajaba el otro día, y el otro día caía domingo. Entonces no podía hacerlo el domingo. Entonces yo dije, para remate, como era el segundo comparendo, dentro de los últimos 6 meses me quitaban la licencia por 6 meses, por reincidencia. Entonces yo dije, no puedo creer todo esto que me está pasando, pero mejor viajo. Yo mejor viajo. No voy a dejar la moto ahí. Ya voy a decirle a la persona que no puede terminar el trabajo. No me pagaron lo que me debían pagar. Y al final de cuentas, terminé la estación que tenía cerca. Llegando a casa, se destruyó
uno de los tubos que lleva a las haces, y esa noche el apartamento donde yo vivía, la pared, el piso se explotó y una de las habitaciones pues salió todo las haces por ahí. Entonces yo llegué a la casa y dije, esto no puede estar pasando. Después de eso yo dije, no voy a dejar que esto dañe mi viaje, no voy a dejar que esto dañe mi día. Entonces al otro día yo cogí el vuelo, me fui para donde mi mamá, llegué allá donde estás, cojo un transporte y saco el dinero que necesito para todo ese mes que voy a estar donde mi mamá en efectivo, porque en ese tiempo no se pagaba casi con tarjetas. Y se me queda la tarjeta en el carro donde voy. Se me queda la cartera con todo el dinero que había sacado y todos mis documentos en el carro donde voy. Yo llegué donde mi mamá, la saludé y yo le dije, mamita, me voy a meter a la habitación. Y ahora dije, perdí, o sea, en un momento, en 2 días, ya estaba ya vuelto nada. Yo dije, ¿y qué más me va a pasar? ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué propósito, Señor, tú tienes acá? ¿Sí? O sea, ¿qué hay de bueno en esto? Ahí no hay nada bueno. Al final, después pude entender que necesitaba mudarme de donde estaba, necesitaba sacar otros papeles. No sé, Dios tal vez me evitó de un accidente en la moto, porque durante 6 meses le saqué mi moto y se la presté a un amigo, y mi amigo me iba a buscar y llevar al trabajo. Entonces me hice tal vez más amigo de mi amigo. Hubieron cambios y tuvieron que haber cambios en mi vida. No sé de qué Dios me evitó, pero no es como la historia de José, pero es de los momentos donde yo dije, tuve que pasar el mes donde mi mamá, no con el mismo dinero, sino que me tuve que restringir, pero intenté disfrutar ese tiempo y hacer los cambios que tenía que hacer. Y después entendí, gracias también a yo mudarme, gracias a Dios, a yo establecerme, eso me ayudó a tener unas conexiones diferentes y a poder de alguna manera tener unos trabajos que nunca había podido llegar. Pero al final entendí que hay momentos donde Dios te tiene que zarandear para que cambies toda tu vida. ¿Sí? Ahora volvamos a José. Vuelvo a decir, José no podía cambiar su pasado. Yo en ese momento no podía cambiar mi pasado. No podía cambiar las cosas que me están pasando. No te puedo contar como algo extraordinario como lo que le pasó a José, que terminó siendo el gobernador de Egipto. En mi caso, Dios hizo cambios a través de todos estos procesos malos que te cuento. Pero José, hay una frase en Génesis que se repite. Dios estaba con José. Perdió su túnica, pero no perdió la presencia de Dios. Perdió su casa, pero no perdió la presencia de Dios. Perdió su reputación, pero no perdió la presencia de Dios. Perdió su libertad, pero Dios entró en él, en esa cárcel. Yo no sé si tú has perdido algo últimamente, pero Dios sigue contigo y no has perdido lo más importante. Yo me aferraba a eso. Yo me aferraba a Dios, porque muchos de nosotros, ¿qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese alcanzado? La vida sin Dios no es que siempre sea mala, pero cuando se pone mal, sin Dios es muy difícil. Es a veces muy imposible de vivir. Pero con Dios hay algo que te sostiene completamente diferente. Mira, yo te digo con todo mi corazón, no vayas a perder a Dios nunca. No lo pierdas de vista. No lo pierdas de vista, porque te vas a terminar de hundir. Te vas a terminar de hundir. Algunas cosas se tienen que ir para que descubras en qué estabas confiando de verdad. ¿Sí? Hay cosas que nunca llamamos Dios, pero funcionan como nuestro Dios. ¿Cómo qué? Como el dinero, como una pareja, como un trabajo, como un ministerio, como tu reputación, como tu posición, como una persona. Y mientras están ahí decimos, yo confío en Dios, hasta que algo de eso desaparece. Y es entonces que descubrimos cuánto de nuestra seguridad estaba realmente allí. Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. No porque perder a sus hijos o sus bienes fuera algo pequeño. El dolor de Job
fue real y fue profundo, como el dolor que tú has tenido cuando has perdido algo que amabas, cuando te han engañado, cuando te han traicionado, cuando te ha pasado como a mí en su momento que todo parecía que no había nada que pudiera mejorar la situación. Y yo en esa habitación, yo le dije, Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿qué he hecho mal? Y yo creo que siempre hay dos opciones en nuestra vida cuando las cosas se ponen demasiado difíciles. Siempre hay dos opciones. O te quedas en el pasado, te quedas diciendo por qué, o te quedas buscando culpables, o te quedas buscando la manera de traer otra vez el pasado al presente. O le sigues y le crees a Dios que todo ayuda para bien, aun lo que no entiendes. Mi adoración y mi confianza en Dios nunca, y tu confianza en Dios nunca puede depender exclusivamente de lo que tienes en tus manos. ¿Por qué? Porque hay una fe que dice Dios es bueno porque tengo, y hay otra mucho más profunda que dice, aunque hoy mis manos estén vacías, Dios sigue siendo mi Dios. Dios sigue siendo mi Dios. ¿Por qué? Porque David decía, ¿a dónde podré ir si el Señor siempre está? Si subo a la montaña, si voy al fondo del mar, Dios siempre está ahí. Aunque no diera frutos, aunque quedara sin nada, ¿a dónde más iré? Si Dios es el que nos ha sostenido, aunque la higuera no florezca, aunque mis manos estén vacías, Dios sigue siendo fiel. Familia, el hijo pródigo perdió dinero, pero recuperó al padre. El muchacho tenía dinero. Tenía amigos mientras tenía dinero. Tenía fiestas mientras tenía dinero. Tenía libertad mientras tenía dinero. Ojo con esto. Ojo con esto. Mientras tenía dinero. Tenía amigos, tenía fiesta, tenía libertad, tenía independencia. Y después familia, lo perdió todo. El dinero desapareció y de ahí desapareció lo demás. Los amigos, llegó el hambre, terminó entre cerdos. Tú dirás, qué desastre. Si lo miras desde afuera dirás, este muchacho lo perdió todo. Pero Lucas 15:17 dice, y volvió en sí, se reencontró. Dios trabajó en él lo que tenía que trabajar, volvió en sí. Y ahí comenzó la verdadera ganancia. Perdió el dinero, pero recuperó su conciencia. Perdió los amigos de fiesta, pero recuperó su casa. Perdió su independencia, pero recuperó al Padre. Y llegó diciendo, Padre, he pecado contra ti el cielo. Y terminó vestido, terminó con un anillo, terminó con sandalias, abrazado por su Padre. Ahora te pregunto, ¿realmente viendo la historia completa, realmente perdió todo? No. Perdió lo que lo estaba alejando del Padre. Él ganó lo que nunca debió abandonar. Y hay gente que dice, yo conocí a Dios cuando toqué fondo. Entonces quizás el fondo no fue bueno, pero Dios fue tan bueno que te encontró incluso en el medio de ese fondo, en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, en medio de ese proceso. Por varios años en mi vida, yo decía, Señor, pero yo sé que esto va a valer la pena. Durante más de 8 años, yo solo estaba estudiando y yo tenía lo mínimo. Y yo decía, pero dentro de mi visión estaba otras cosas que me movían, no totalmente Dios. Y dentro de todo este proceso, pude vivir en la escasez, pero aprendí a conocer a un Dios proveedor. Yo creo que a veces vivimos procesos que, aunque son duros, son los mejores procesos de la vida, porque son unos procesos de maduración, son unos procesos de transformación, son unos procesos que nos hacen ser recursivos, creativos, y son unos procesos que nos hacen verdaderamente entender que uno puede ser feliz sin necesidad de tenerlo todo.
Familia, a veces llamamos pérdida a lo que Dios utiliza para hacernos volver. Y yo le pido a Dios siempre algo. Yo siempre le he pedido a Dios algo. Señor, no quiero tocar fondo para volver a ti. Ahora, no tienes que tocar fondo para volver a Dios. Si tú estás acá escuchando este mensaje, por favor no esperes tocar fondo para volver a Dios, para caer en cuenta que puedes perder muchas cosas, pero si has ganado a Cristo, lo has ganado todo. No te sueltes de Él. ¿Cuántos de acá me pueden decir amén por eso? Porque hoy en día pueden decir, si tengo a Cristo, soy un ganador, soy un vencedor. Y no es porque eso sea una religión, no porque no amemos el que nos vaya bien en la vida, no porque no querramos tener influencia, no querramos tener dinero. No, todos acá sabemos que esto es necesario. Pero muchos también sabemos la importancia de lo que es tener esa paz que solo Dios puede dar. Familia, si esta palabra te está bendiciendo, déjame un amén en los comentarios. Si tienes a quien compartírsela, compártela ahora. Si no has seguido esta cuenta, porque veo muchas personas que no lo han hecho, por si te saca del like, aquí arribita la puedes seguir. Es totalmente gratis a los que puedan seguir la cuenta. Ahora, volviendo a esto, yo les he dicho en varias ocasiones, yo no tuve que tocar fondo para volver a Dios. Y le pido a Dios que nunca tenga que tocar fondo para abrazarme a Él cada día con más fuerza. Sí. David escribe en Salmo 119:67, escribe: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y después, bueno me es haber sido humillado. Escucha muy bien, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Para que aprenda tus estatutos. Por eso, muchas veces nosotros queremos y oramos a Dios para que Dios sea evitándonos o evitándole a personas que amamos las circunstancias o los procesos o los quebrantamientos a nuestros hijos, a nuestra pareja, aún nosotros mismos, para evitar los quebrantamientos. Pero uno tiene que ser humillado, familia, para que entendamos el propósito de Dios. Hay una persona de las que yo dirijo dentro de la empresa que tengo, que yo tengo que tener una conversación con él. Sí, porque parte de yo ser manager, a mí me gusta hablar con la verdad. Y dentro de la conversación que tengo que tener con esta persona, yo tengo que decirle esto: mira, antes de la caída viene la altivez de corazón. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiese gustado que alguien nos hablara de frente y nos dijera la verdad en la cara? Mira, estás muy orgulloso. Lo que estás haciendo está mal. Yo siempre le he pedido a Dios que me dé la capacidad de tener amigos que me digan la verdad en la cara, que me eviten de caer y de yo poder dejarme llevar por la soberbia. Y yo parte de lo que intento aplicar es eso, decirle la verdad a las personas, aun cuando están a mi cargo de direccionarlos correctamente. Y David no está diciendo que todo sufrimiento sea bueno. Acá, para volver a la palabra, dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno es haber sido humillado en esa circunstancia, para que aprenda tus estatutos. Porque cuando lo confrontaron a David y le contaron la historia y le dijeron una historia que él dijo: uy, a esa persona yo le hubiese hecho quizás qué cosas, cuando él era el malo de la historia. Él era el malo de la historia. Salmo 119:67, para los que están preguntando. Entonces, David, en esta palabra dice: Dios consiguió producir algo bueno incluso dentro de mi aflicción, dice la palabra. Hay personas cuyo testimonio es: cuando tenía todo, no oraba. Cuando tenía dinero, no necesitaba a nadie. Cuando todo funcionaba, Dios era opcional. Cuando perdí aquello, comencé a buscarle. Y ahora, años después, dices: no quisiera volver a vivir aquel dolor, pero tampoco cambiaría por nada lo que me llevó a conocer a Dios, aún en medio de ese dolor. Esto es totalmente diferente. Mira, volvemos a una historia más de la Biblia. Vamos a Noemí.
Noemí dijo, volví vacía, pero Dios todavía no había terminado la historia de Noemí. Esta historia es poderosa. Ruth 1. Noemí pierde a su esposo, pierde a sus hijos, regresa a Belén destrozada. Cuando la reconocen dice, no me llames Noemí, sino llámame Mara. Amarga significa Mara. Y después dice, yo me fui llena, pero Dios me ha vuelto con las manos vacías. Eso era lo que ella sentía. Eso era lo que ella veía, la situación en la cual estaba pasando. Pero hay algo extraordinario dentro de la historia de Noemí. Mientras Noemí decía, no tengo nada, Ruth estaba parada a su lado. Noemí estaba contando lo que perdió y todavía no podía reconocer lo que Dios le había dejado junto a ella. Ruth terminaría encontrándose con vos. De esa historia surgiría Obed, y después Isaí, y después David, y finalmente dentro de su línea vendría Jesucristo. Noemí decía, estoy vacía, mientras cargaba una historia que terminaría conectándose con el linaje del Mesías. Y escúchame, por eso yo nunca puedo declarar que estoy vacío o que una temporada está vacía cuando Dios todavía no ha terminado de escribir el capítulo completo. Porque no conocemos el futuro, familia. No lo conocemos. Ruth también perdió. Su esposo había muerto, su futuro parecía destruido, no tenía obligación de acompañar a Noemí. Podría regresar, pero dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ahí está la clave, tu Dios será mi Dios. Ruth perdió un capítulo, pero encontró a Dios. Y cuando encontró a Dios, su historia todavía tenía páginas. Páginas, familia. Páginas. Cuando encontró a Dios, su historia todavía tenía dónde escribir. Y a veces lloramos porque terminó algo, pero el hecho de que terminó algo no significa que terminó nuestra historia completa. Miren, acá vemos personas que hemos terminado con relaciones, con amistades, ¿no? Pero no ha terminado tu propósito. Tal vez ha terminado un trabajo que tú ponías toda tu confianza en él, pero no terminó tu llamado. Terminó una temporada, pero no terminó Dios contigo. Pablo lo perdió todo y dijo, gané. Ahora regresemos a Filipenses. Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Y ahí debe de estar nuestra frase, ganadora. Lo perdí todo para ganar a Cristo. Eso cambia la frase. Perdí todo para ganar a Cristo. Entonces la pregunta ya no es solamente perdiste, la pregunta es, ¿qué ganaste en el proceso? Perdiste personas, sí, pero ganaste discernimiento. Perdiste dinero, sí, pero ganaste sabiduría. Perdiste comodidad, sí, pero ganaste carácter. Perdiste una relación, sí, pero ganaste identidad, porque esa relación te había quitado hasta tu identidad. Ahora, familia, hay que entender que tenemos muchas historias de muchos hombres que lo han perdido todo dentro de la Biblia para ganar a Cristo. Tenemos a Pedro nuevamente. Dijo en Mateo 19:27, Pedro le dice a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro está haciendo cuentas, dejé esto, dejé aquello, ¿qué voy a recibir? Y Jesús le enseña que nada entregado verdaderamente por causa de él le queda fuera de su conocimiento. Y quiero que observes algo entre la conversación de Pedro y de Jesús. Pedro dejó sus redes, su barca, una manera de vivir, pero encontró a Jesús. ¿Qué había sido mayor? Conservar la barca y perderse 3 años fuera de Cristo. Imagínate a Pedro diciendo, no puedo seguirte porque tengo demasiado trabajo. Habría conservado su negocio, pero perdió la experiencia que transformó su eternidad y la de su descendencia. Mira, hay cosas que solo parecen pérdida cuando todavía no sabes que estás ganando. Moisés perdió un palacio para encontrar su propósito. Hebreos 11, 24, 26 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Bueno, tú podrás menospreciar lo que tenía Moisés, pero Moisés tenía un palacio, tenía una posición, tenía comodidad, tenía privilegios. Y Hebreos dice que prefirió identificarse con el pueblo de Dios. Después añade, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Eso es una locura para este mundo. Es una locura. Egipto dice, perdiste el palacio. El cielo dice, encontraste propósito. Egipto dice, perdiste privilegio. Dios, te convertirás en libertador. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que soltar y termina siendo bueno porque no fue para lo que nacimos. Ahora, hay pérdidas en este proceso que se llama vida que nos hacen más ligeros para correr. Quiero volver a la palabra. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Ahora, familia, muchos de nosotros deberíamos en esta temporada de nuestra vida estar más ligeros. ¿Por qué? Porque estamos cargando más de lo que deberíamos cargar. Hebreos 12:1 te vuelvo a decir, despojándonos de todo peso y del pecado que nos ha asediado, y corramos con paciencia la carrera. Observa que distingue peso y pecado. Lo que significa que no todo lo que tienes muchas veces que dejar atrás necesariamente es pecado. Hay cosas que simplemente se volvieron un peso. Y esos pesos pueden ser unas expectativas, una necesidad de aprobación, un estilo de vida, una deuda innecesaria, un compromiso, una versión antigua de ti. Porque algunas veces lloramos porque Dios permitió que algo desapareciera, se desprendiera de nosotros, cuando quizás ya no podíamos correr cargándolo. ¿Por qué? Porque no todo lo que fue en su momento una bendición para ti, Dios te lleva a llevarlo hasta el final de la carrera. Lo que quiero decirte es que los canales de bendición que fueron por temporadas para ti, canales de mucha bendición, hoy tal vez, por más que los abraces, no va a salir nada bueno de esos canales de bendición. Porque Dios es la fuente inagotable y tal vez quiere hacerte a ti el canal de bendición. Sí, no todo lo que fue o lo que se fue era para que de alguna manera se quedara siempre contigo. Y esto requiere mucha madurez en nosotros como cristianos. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo. Hay personas para una temporada, hay trabajos para una temporada, hay lugares para una temporada, hay asignaciones para una temporada. El problema aparece cuando intentamos convertir una temporada de nuestra vida en una eternidad. Dios me quitó todo, no. Terminó tu tiempo ahí. Por eso nosotros tenemos que aprender a que no todo fracaso es el final de la carrera para muchos de nosotros. Porque hay cosas que cumplieron su propósito y precisamente porque ya tienen que terminar. Mira, Jesús enseñó que hay cosas que solo se encuentran cuando estás dispuesto a soltar otras. ¿Y dónde está eso en la palabra, Jesús? Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre encuentra el tesoro y después vende todo lo que tiene. Y desde afuera podría decirse, pobre hombre, vendió todo. Pero él sabía algo que los demás no sabían. Él había encontrado el tesoro. El sacrificio solamente parece absurdo para quien no ha visto el valor de lo que estás obteniendo. Por eso, cuando alguien verdaderamente encuentra a Cristo, comienza a cambiar sus prioridades. ¿Sabes cómo puedes ver una persona que realmente ha nacido de nuevo? Porque sus prioridades cambian. No porque de repente todo lo demás sea malo, sino porque encontró algo incomparablemente mucho mejor. Por eso muchas personas no entienden cuando tú te acercas a Cristo y te critican y te juzgan y te dicen ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a dejar eso? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? Madre, padre, pero ese trabajo es corrupto. ¿Cómo vas a dejar? Es que eso me aleja de mi familia.
Familia, hay que entender algo muy importante dentro de esto, porque al final esta palabra nos está enseñando a aprender a perder para ganar, ¿sí? Yo sé que muchos de nosotros nos cuesta perder. La cruz parecía una pérdida total. Pensemos en aquel viernes, Jesús muerto, los discípulos dispersos, Pedro llorando, Judas muerto, todas las esperanzas destruidas, el cuerpo dentro de una tumba. 2 discípulos camino a Emaús dijeron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, que Él era, imagínate. Nosotros esperábamos. En otras palabras, pensábamos que iba a ser diferente. Pensábamos que ganábamos y parece que perdimos. Pero ellos estaban hablando con Jesús resucitado y todavía no lo habían reconocido. Qué imagen, ¿no? En medio del camino, en medio de Emaús, ellos iban caminando y no sabían con quién estaban hablando. Estaban contándole su derrota a la victoria que caminaba a su lado. Y tal vez estás tú exactamente en el mismo lugar, diciéndole: Dios, yo perdí, Dios se me acabó, Dios no salió. Y Cristo camina contigo mientras todavía no reconoces lo que Él está haciendo. Porque llega el domingo y descubrimos que la cruz no fue el final. Familia, el cristianismo no puede perder cosas sin quedar en una posición donde puedas ver todo el panorama. Porque en el cristianismo puedes perder cosas sin quedar perdido. Pablo dijo en 2 de Corintios 4, 8, 9, atribulados en todo, mas no angustiados, derribados, pero no destruidos. Y esa debe ser nuestra esperanza. Muchos de nosotros podemos ser derribados o podemos estar viviendo ese proceso y podemos llorar. Está bien llorar, sin perder la esperanza. Puedes atravesar por un duelo sin perder a Dios. Puedes comenzar otra vez sin que tu vida sea un fracaso. Por eso el cristianismo no significa nunca perderé nada. Jamás Cristo prometió eso. ¿Sabes qué significa el cristianismo? Que ninguna pérdida temporal puede quitarte el tesoro eterno que encontraste en Cristo. Porque cuando tienes a Cristo, hasta la muerte cambia su significado. Aquí Pablo llega a un extremo. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué puede decir eso? Porque encontraron algo que la muerte no podía quitarles. Si tu tesoro solamente está aquí en este mundo, la muerte te lo va a quitar todo. Pero si tu tesoro está en Cristo, la muerte no puede quitarte a Cristo. Romanos 8 dice que ni siquiera la muerte podrá separarte del amor de Dios. Por eso Pablo podría vivir sin estar esclavizado al miedo de perder. Había encontrado algo que nadie podía robarle. Hoy estamos llamados a cambiar la pregunta. Tal vez que llevas meses preguntándote ¿por qué perdí esto? Hoy quiero darte otra pregunta. ¿Qué está produciendo Dios en mí a través de esto? Y no quiero minimizar tu dolor, y no lo hagas. Si perdiste a alguien, te tiene que doler. Si terminó una relación, te va a doler. Si perdiste dinero, te duele. Si cerró un negocio, te duele. Si tuviste que comenzar nuevamente, sé que duele. El cristianismo no nos enseña a fingir. Jesús lloró, Job lloró, David lloró, Pablo sufrió. Pero el dolor no tiene derecho a escribir tu historia. Tal vez en el proceso aprendiste a orar, volviste a Dios, conociste su presencia, recuperaste tu familia, maduraste, descubriste un propósito, dejaste el pecado, aprendiste dependencia y conociste a Cristo como nunca antes lo habías conocido. No saliste de esta temporada con las manos vacías. ¿Qué vale Cristo para ti? Vuelvo a Pablo. Pablo hizo las cuentas. De un lado puso prestigio, posición, religión, reconocimiento, logros. Y del otro lado puso a Jesús y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo tengo por pérdida para ganar a Cristo. Y tal vez esa sea la pregunta que tenemos que responder. Si te tengo a ti, Señor. Lo tengo todo. Tal vez perdí muchas cosas, pero te encontré a ti. Porque quizás lo que perdiste tenía fecha de vencimiento, pero lo que encontraste es eterno. Lo que muchas veces perdimos podía abandonarnos, pero Cristo sigue permaneciendo.
Un día, familia, quizás mirarás hacia atrás y podrás decir, yo pensaba que aquella temporada me había quitado todo, Vianney. Pero fue allí donde descubrí que Cristo era todo lo que realmente necesitaba. Por eso me gustaría orar por los que estamos acá, por aquellos que han perdido. ¿Quién ha perdido? Déjenme un amén los que han perdido algo. Déjenme por favor un amén los que han perdido algo. Déjenme saber los que han perdido algo en esta última temporada. Quiero orar por ustedes y quiero pedirle a Dios que le dé mucha dirección, mucha sabiduría, mucha fortaleza. Que aprendan a levantarse sin importar lo que hoy estén pasando, porque sé que el Señor cuida de ustedes y que sé que el Señor tiene cuidado de cada uno de los que hoy estamos acá escuchando este mensaje. Entrégale este tiempo, Verónica, entrégale este tiempo a Dios, Flavio, entrégale este tiempo a Dios, Hilda. Vamos, entrégale este tiempo a Dios. Si tienes una petición, ponla en los comentarios. Yo sé que muchos nos sentimos que estamos perdidos, que ya no vamos a recuperarnos nunca. Hemos derribado nuestros sueños, los hemos enterrado, catapultado, Marley, Elizabeth, Delma, Griselda, Mixi, Angie, Lorie, Berito. Hemos entregado y hemos sepultado sueños que pensábamos que Dios no nos iba a dar la fortaleza para volver a levantarnos. Pero hoy te quiero decir, sí, Dios te puede dar la fortaleza. No todo ha terminado. Vamos, dile, Padre, hoy ponemos delante de ti nuestras pérdidas. Ponemos delante de ti todo lo que se fue. Ponemos delante de ti lo que terminó, lo que no funcionó. Ponemos delante de ti las personas que ya no están, Señor. Ponemos delante de ti las puertas que se cerraron, los planes que cambiaron, las cosas que todavía nos duelen, las ponemos delante de ti. Padre, no queremos fingir que no nos dolieron, pero tampoco queremos medir nuestra vida solamente por aquello que perdimos. Abre nuestros ojos, muéstranos, Señor, lo que estás formando. Muéstranos, Señor, dónde maduramos. Muéstranos, Señor, dónde nos guardaste. Muéstranos aquello de lo que nos has librado, Señor, y sobre todo permítenos encontrarte a ti en este proceso. Que nunca tengamos tanto que dejemos de necesitarte, que nunca amemos tanto la bendición más que a quien nos ha bendecido y nos ha traído hasta este momento, hasta este tiempo, Padre. Que nunca prefiramos conservar algo temporal, si para hacerlo tenemos que alejarnos de ti, de tu presencia. Si alguien siente en esta mañana que volvió con las manos vacías como Noemí, hoy te quiero recordar, tú todavía no terminaste esta temporada. Tu historia no ha terminado, Susu. Si alguien está hoy en una cárcel mental o física como José, hoy quiero recordarte tu presencia. La presencia de Dios todavía está allí. Si alguien entró, así como el hijo pródigo, y hoy está en su peor momento, en su economía, Elizabeth, la casa del Padre todavía tiene la puerta abierta. Está la puerta abierta. La palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Aquellos que me dejen entrar, yo entraré y cenaré con ustedes. Tal vez alguien está haciendo cuentas como Pablo, ¿no? Cristo es tu ganancia. Cristo es tu ganancia. Cristo es tu ganancia. Cristo es tu ganancia. Porque si es después de todo lo que has vivido, ganaste a Cristo, has ganado lo más importante, querido, querida. Has ganado a quien te va a sostener y a quien te va a hacer entender el camino que debes andar. Y su mirada, te lo puedo asegurar, no se va a apartar de ti. Yo lo he visto en mi vida y sé que muchos de los que estamos acá podemos decir, Abba Padre, gracias Padre, porque tu mirada nunca se ha apartado. Al contrario, tú me sigues sosteniendo, tú me sigues dando las fuerzas, tú me sigues manteniendo a flote, tú sigues dándome la dirección que nunca antes había encontrado. Familia, nuestras prioridades han cambiado y tú lo sabes desde que conociste a Cristo. Tus prioridades han cambiado.
Lo que antes te robaba la paz ya no te la roba. Lo que antes te daba intranquilidad ya no te da intranquilidad. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue estando presente. Dios sigue obrando. Dios sigue actuando. Hoy Dios te quiere decir: no desfallezcas. Mi vara y tu cayado te infundirán aliento. En verdes pastos te haré descansar, junto a corrientes tranquilas te pastorearé. Confía en el Señor, dile: Señor, gracias. Vamos, dile: Señor, gracias por esta mañana. Gracias por mi vida, díselo Elizabeth, díselo Brenda, Susu, Connie, Vianney, díselo Mixi, díselo Gladys, díselo Lee, Yola, díselo Josefina, Sandra, díselo Miriam, Alice, Hilda, Juli. Gracias, Padre, porque sé que tú sigues obrando. David, Lisette, Nia, Antonia, Dayan, Martín, Alexa. Padre, gracias porque sé que tú cuidas y guardas de mí, Margie, Almita, Viviana, Leslie. Vamos, Mili. Entrégale este tiempo a Dios. Dile: Señor, gracias porque hasta aquí me has traído. Y hoy tengo mucho que agradecer. Yo sé que a veces es difícil agradecer cuando todo está en contra, ¿no? Cuando nos hemos levantado con el pie izquierdo, cuando parece que no hay luz al final del túnel, cuando el sol no sale, cuando la lluvia intenta robarnos y quitarnos todo. Pero va a salir el sol, te lo puedo asegurar. Y vas a ver cómo el amor de Dios te sigue sosteniendo. Y parte de eso es aprender a agradecer. Quiero terminar con que ahí donde estás, agradezcas. ¿Sabes? Va a cambiar tu manera de ver la situación que hoy estás viviendo. Empieza a agradecer. Pero Jesús, no tengo nada que agradecer. No seas mentiroso o mentirosa. Hay algo por lo cual tienes que agradecer hoy. Padre, gracias por la vida, porque hoy muchos no se levantaron. Gracias, Señor, por la salud, por estar completo, Señor. Gracias, Señor, por la casa que me has dado, este lugar donde puedo vivir, que es más de lo que necesito, un lugar que nunca pensé tener o que realmente estoy agradecido porque aunque es poco, suple mis necesidades. Gracias, Padre, porque el alimento no ha faltado, porque siempre he tenido. Gracias, Padre, porque aún tenga o no tenga trabajo, tú me sigues sosteniendo, me bendices más de lo que necesito, no solo para mi vida, sino para poder bendecir. Gracias, Padre, porque me doy cuenta y yo tengo un buen estilo de vida. Gracias, Padre, porque sé que tú sigues obrando, que vas a abrir las puertas, porque tengo una familia que me ama, que me sostiene. Gracias, Padre, porque sé que tú tienes cuidado de mí. Gracias, Padre, porque sé que tú vas a obrar en medio de ese matrimonio, en medio de esa relación, en medio, Señor, de mi necesidad. La palabra dice que todo lo puedes en Cristo. ¿Pero qué es todo? Tal vez salir de esa depresión, tal vez mirar esa mano de Dios en medio de tu enfermedad, tal vez confiar en que Dios puede y tiene la última palabra en medio de tu negocio, en medio de tu proyecto, en medio de tu emprendimiento. Vamos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Él no te va a soltar. Él seguirá abrazándote hasta el final. Seguirá abrazándote. Yo quiero que antes de terminar, le digas: Padre, gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este día, gracias por recordarme que no había perdido todo, porque te gané a ti. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Eres mi tesoro, mi piedra de gran valor. Gracias, Padre, porque me había olvidado de ello. Porque me estaba quejando mucho cuando tú me has seguido sosteniendo. Cuando tú me has seguido abrazando. Díselo, Gerardo, díselo, Alma. Gracias, Señor, porque sé que lo mejor está por venir. Porque no sé cómo lo harás, pero confío, Señor, en tu voluntad. Confío en tu amor, confío en tu gracia, confío en tu misericordia. Confío, Señor, que tú tienes la última palabra.
Y si Dios te bendijo, déjame un amén en los comentarios. Si esta palabra era para ti, déjame un amén. Déjame saber que Dios sigue cuidando de ti. Me gustaría también saber desde qué país me visita. Dios bendiga a cada nación. Dios bendiga cada ministerio. Dios bendiga cada asignación. Yo sé que muchos de los que están acá le sirven a Dios de muchas maneras. Tienen sus ministerios, tienen su liderazgo, están sirviendo en una iglesia. No te canses de hacer el bien, porque en su debido tiempo cosecharás si no desmayas. No te avergüences nunca del Evangelio, porque sabes que es poder de Dios para salvación. Y si de alguna manera esta palabra te ha llenado tu corazón, ha llenado tu vida, ha fortalecido tu vida, recuerda que siempre estamos acá sirviendo. Gracias a todos, familia, por permitirse ser llenos siempre del Espíritu Santo. Gracias a todos por permitirse recibir fortaleza. Si tú quieres recibir un devocional diario, nosotros mandamos un devocional por WhatsApp todos los días. Me escriben la palabra devocional a mi Instagram. En Instagram estoy como Jesús David Osorno. Me escribes ahí la palabra devocional y yo te mando el link para que te incluyas en el grupo de WhatsApp y te llegue un devocional, te lleguen libros que te van a ayudar en este caminar. Que si no has escuchado esta palabra y la quieres volver a escuchar completa, está en YouTube. En YouTube estamos como Jesús David Osorno. Síguenos, te va a bendecir. Jesús David Osorno. Gracias a las personas de YouTube, de Facebook, de todas las plataformas que nos pueden llegar a escuchar. Yo les bendigo y les abrazo. Recuerden sonreír porque es gratis, amar como les gustaría que le amaran. Recuerden que cada día tiene su propio afán, así que bástense la gracia de Dios para que su poder se perfeccione. Recuerden que Dios, más que una religión, es una relación, es un estilo de vida, es una común unión, Te bendigo y te abrazo y te deseo lo mejor.